Capítulo 5. Años de muertes y pasiones. La sutil trampa de Adonías. Semanas más tarde, cuando el período de luto se encontraba en una fase de relajamiento, Adonías fue a visitar a Betsabé. Antes le hizo saber su llegada por medio de 2 embajadores muy discretos. La madre de Salomón le recibió en sus aposentos. No obstante, procuró mostrarse algo fría y no ordenó que se sirviera ningún refrigerio, lo que era habitual cuando la visita resultaba grata. «Los que te precedieron me anunciaron que venías como amigo», recordó ella como una cierta medida de precaución. «Nada malo te deseo, y mucho menos a tu excelso hijo nuestro rey. Si me encuentro ante ti es porque voy a formularte una propuesta. Puedes decirla con toda sinceridad, ya que confío que sea fácil de resolver. Tú sabes que la corona me correspondía a mí. Todo Israel esperaba verme convertido en su soberano. Pero se me escapó por imprudente y al final fue a caer en la cabeza de mi hermano, porque así Yahvé lo quiso. Ahora deseo solicitarte un favor que no quisiera que me negases». «¿Qué deseas realmente?» «Te ruego que le digas al rey Salomón que me conceda a la sumanita Abisag como esposa. Es tan pequeño el favor que estoy pidiendo. Hablaré con el rey del asunto». La promesa de Betsabé nació del desconocimiento de las tradiciones israelitas. Por eso, al salir de sus habitaciones, después de ver alejarse a Adonías, marchaba tan animosa. Cuando llegó ante su hijo, éste se levantó para recibirla. Le dedicó una inclinación de cabeza en señal de respeto. Al momento volvió a sentarse en el trono, no sin antes pedir que se colocara un sillón parecido a su derecha, con el fin de que su madre ocupara el puesto de la primera dama de Israel. Una vez estuvo acomodada, ella dijo: «Vengo a solicitarte un pequeño favor que no creo puedas negarme. Debes concederle a tu hermano Adonías la sunamita Abisag, pues desea hacerla su esposa». Entonces Salomón cambió de color. Sus manos se aferraron a los posabrazos dorados del trono hasta que los nudillos se quedaron blancos y tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz sonó tan helada como las aguas de un manantial de montaña. «Sé que no te das cuenta de lo que te ha obligado a pedirme. Sería como si le entregase a ese astuto el trono. Poseer a una sola de las concubinas del rey muerto, aunque éste haya tenido centenares y la elegida fuese virgen, significa hacerse dueño de todo el harén, y con éste obtener además la corona. Si yo no conociese las antiguas tradiciones de mi pueblo, aceptando tu petición habría renunciado al trono en beneficio de quien sigue contando con el apoyo del sacerdote Abiatar y el general Joab, hijo de Seruyá». Guardó silencio unos instantes. Se quedó mirando hacia una paloma negra que acababa de posarse en el marco de una de las ventanas y luego musitó: «Que Dios no tenga piedad conmigo si dejo de hacer justicia. Soy el legítimo heredero del gran David. El traidor Adonías no llegará esta noche, porque alguien se encargará de desangrarlo». De esta labor se cuidó Benayas, hijo de Jehoyada, que acababa de ser nombrado jefe de la Guardia Real. Como se consideraba más un servidor de su soberano que un hombre de acción, supo encontrar la manera de que la ejecución fuese rápida y fulminante. Para no originar un escándalo, pidió audiencia a la víctima. Aceptó que le sirviera una copa de vino tinto y mientras la recogía con la mano derecha, utilizó la izquierda para extraer la espada corta que ocultaba entre sus ropas. Al momento la hundió en el vientre que tenía delante. De esta manera, quien había creído que le serviría una sutil trampa terminó siendo enterrado en una tierra perdida,
allí donde nadie podría colocar un distintivo para recordarle. Se le dio el mismo trato que a una alimaña, algo que la historia nunca reprocharía a Salomón. Al contrario, se consideraría una forma de justicia. Había llegado el momento de cumplir las sentencias dictadas por David pocos días antes de fallecer. Salomón hizo que le trajeran al sacerdote Abiatar. Sentado en el trono, teniendo cerca al profeta Natán y algunos miembros de su séquito, contempló con gesto severo al anciano y después decidió con una voz nítida: «Vas a cambiar de domicilio. Quiero que residas en tus tierras de Anatot, de donde nunca saldrás mientras te quede un aliento de vida. Debería ordenar que te diesen muerte por haber conspirado contra mí, pero no puedo olvidar que supiste defender el arca de la alianza, a la vez que acompañaste a mi padre en momentos muy difíciles. Con tu partida perderás, además, el cargo de sacerdote». De esta manera el rey quedó libre de uno de sus peores enemigos, ya que al expulsarle de Jerusalén, sin ninguno de sus derechos sagrados, le desapareció toda su capacidad de influir en las familias que habían apoyado la sublevación de Adonías. El siguiente paso de Salomón fue sentenciar a muerte al general Joab. Sin embargo, éste comprendió mucho antes la amenaza al enterarse de lo que estaba sucediendo. Entonces creyó que podía servirle buscar la misma protección que salvó momentáneamente a Adonías: esconderse en la tienda donde se guardaba el tabernáculo, para agarrarse desesperadamente a los salientes en forma de cuernos del altar. Cuando el rey fue informado del comportamiento de aquel traidor, únicamente le envió este mensaje con el jefe de la guardia: «¿Qué temes cuando buscas amparo junto al arca de la alianza?» «He sentido miedo, por eso necesito el refugio que proporciona Yahvé». Nada más escuchar esta respuesta, Salomón dictó una sentencia de muerte. Benayas atravesaría a Joab con una espada. Dado que la orden era así de escueta, el verdugo creyó que antes debía conseguir que la víctima se hallara fuera del lugar sagrado. Por eso le dijo: «El rey te ordena que abandones este lugar». «Jamás. Estoy dispuesto a morir aquí mismo», exclamó el que continuaba siendo un general, pues no había sido destituido, aunque no ejerciera. Esta actitud del reo de muerte enojó a Salomón. «Vas a complacerle, matándolo allí donde se encuentra, y después le enterrarás en un lugar más apartado, pero lejos de donde se hallan los restos de Adonías. De esta manera quedaremos yo y mi familia libres de la sangre inocente que vertió ese traidor. Que Yahvé haga recaer sobre su conciencia y la de su casta la muerte de 2 hombres honrados, a los que asesinó a espaldas de mi padre David, el general Abner, hijo de Ner, y el también general Amasa, hijo de Yeter, y la paz del Señor ya siempre acompañará a mi padre, a sus descendientes, a su casa y a su trono». Horas más tarde, Benayas ejecutó a Joab ante el tabernáculo, pero en este caso lo enterró en una zona esteparia, muy cerca de las propiedades que habían sido de la víctima. La verdad es que con este proceder no cometió ninguna falta, al guardarse para sí el lugar elegido. Este secreto le acompañaría hasta el final de sus días. El implacable Salomón. El rey de Israel siguió manteniendo su actitud implacable, debido a que no quería iniciar las tareas de gobierno mientras quedase en Jerusalén algún personaje sospechoso de alimentar la traición. Con esta idea mandó llamar a Semei, el terrateniente que se había burlado de la huida de David, a pesar de que después le ayudase brindándole 1000 hombres para su ejército. Al tenerle delante le dijo con la severidad de un juez que no admite discusiones: «Te quiero ver lejos de la ciudad, pero puedes construirte una casa cerca. En ella permanecerás todo lo que te queda de vida.
ten muy presente que si un día se te ocurriera cruzar el torrente Cedrón, me obligarías a ordenar que te mataran. Quedas avisado. En el caso de que no respetases mis órdenes, tú serías el único responsable de las consecuencias. Jura por Yahvé que me obedecerás. Lo juro por Yahvé, respondió el anciano, sin poder evitar que se le escapara un suspiro de alivio, ya que se había considerado hombre muerto. Como el más fiel servidor, cumpliré las órdenes de vuestra majestad. Semei nunca volvió a intrigar. Se limitó a mantener una gran actividad como colono. Pero no debía ofrecer un buen trato a sus esclavos, ya que a los 3 años se le escaparon 2 de ellos. Más tarde supo que se encontraban al servicio del filisteo Aquis, que era hijo de Maaca y rey de Gat. Sin dudarlo ni un momento salió en busca de lo que le pertenecía, pero al darse cuenta de que debía atravesar el torrente Cedrón, detuvo a los hombres que le acompañaban. Solo fue un momento de indecisión, hasta que se dijo que Salomón ya habría olvidado la prohibición que le impuso, así que continuó su camino. Pronto localizó a sus 2 esclavos. Dado que se hallaba en un país extranjero, debió pagar para recuperarlos. Una vez volvió a sus tierras, se dispuso a iniciar la recolección de los cereales. Entonces se encontró con que llegaban ante su casa unos soldados de la Guardia Real, a los que debió acompañar por orden de Salomón. Esto le permitió comprender la gravedad de su desobediencia antes de escucharla en labios del soberano de Israel. ¿No me juraste por Yahvé que nunca atravesarías el torrente Cedrón? Te advertí que perderías la vida en el caso de que no respetases esta prohibición, y a ti te pareció bien. Tuviste la oportunidad de redimir el daño que causaste a mi padre David, pero la despreciaste. Ahora Yahvé hará recaer su venganza sobre ti. Con tu ejecución el trono de nuestra familia permanecerá limpio ante el Señor por siempre. Nada más pronunciar la última palabra, el monarca implacable buscó con una mirada a Benayas, el jefe de la Guardia Real, y le dio la orden de ejecución. Allí mismo, en la sala del trono, el último enemigo fue abatido por una espada certera. Con esta ejecución, el reino de Salomón se halló libre de cualquier tipo de amenazas internas, al no quedar con vida ninguno de los más poderosos partidarios de Adonías. El tiempo de la venganza había cerrado su última puerta. Desde aquel momento ya se podía pensar en las tareas propias de un largo periodo de paz: administración política, diplomacia, comercio exterior, desarrollo de las bellas artes y fortalecimiento de la religión, sin olvidar la prosperidad del reino hasta convertirlo en un imperio. No obstante, esta empresa se hallaba todavía muy lejos de ser obtenida. La fascinación de Egipto. Salomón había aprendido a amar Egipto desde que era un niño. Cuando Natán le enseñaba matemáticas y geometría, lo hacía tomando como referencia las pirámides. De ahí que el estudiante soñase con viajar a las orillas del Nilo. En el momento que lo logró, siendo un adolescente, pudo comprobar que la realidad era muy superior a todo lo que había supuesto. Lleno de fascinación, aprendió aquella lengua y enseguida dedicó casi todo el dinero que llegaba a sus manos para comprar papiros, estatuillas e infinidad de testimonios de una civilización ejemplar. Sin embargo, solo su maestro conoció esta afición casi obsesiva, debido a que el pueblo de Israel acaso la hubiese considerado perversa por no haber olvidado el Éxodo, cuando sus padres debieron huir de Egipto contando con el apoyo de Yahvé, lo que no evitó muchas muertes y después un largo peregrinaje de 40 años hasta encontrar la tierra prometida. Una gran parte de la sabiduría de Salomón provenía de aquel imperio pagano. Sus conocimientos astrológicos, saber la hora del día por la observación de las sombras que proyectaban los árboles o los edificios, nombre de las estrellas,
el manejo de los caballos, poder trazar un zodíaco, alejar a los espíritus malignos y obtener provecho de los benignos, golpeando pieles de felinos con varas de avellano y muchas otras cosas más, algunas de las cuales rozaban la brujería. Voy a casarme con una princesa egipcia, decidió una tarde que se encontraba dando de comer a una cría de leopardo. Betsabé miró al profeta Natán para comprobar si iba a contar con su apoyo y después ofreció su opinión. Debemos suponer que la conoces, sabes su nombre, consideras que no se negará a aceptarte como marido. ¿Podemos saber cuándo la viste? En mi último viaje, hace 2 años, me robó el corazón. De buena gana la hubiese raptado, no obstante pensé que con mi conducta hubiese desencadenado una guerra. Pero ella no te conoce a ti personalmente, ¿verdad?, intervino el profeta. Muy seguro debes estar de que no serás rechazado cuando te encuentras dispuesto a enviar a los embajadores para solicitar la mano de esa princesa. Se llama Neftis. Es tan hermosa como un amanecer en Jericó, y su piel ha sido besada por el sol porque irradia luz y fertilidad. Lo que os cuento no debe salir de aquí, pues es un secreto de estado. Amo a esa egipcia de ensueño. Sin embargo, el matrimonio lo consideraré un acto diplomático. Mi futuro suegro es el faraón Susemnes II, que pasará a convertirse en un aliado de Israel. De esta forma habré sellado un tratado de paz con el más peligroso de mis enemigos. No existe ningún litigio entre nuestras 2 naciones, recordó Natán. Pero es posible que surgiera en el momento que mis proyectos comerciales se hagan realidad. Siempre es más acertado prevenir el mal que verse obligado a curarlo. Cuentas con todo mi apoyo, aunque hubiese preferido que eligieses una mujer de nuestro pueblo. Madre, lo siento, hijo, digo, majestad. Ya soy vieja y a veces no puedo controlar mi lengua, pero todo lo que hagas me parecerá bien. También cuentas con mi apoyo, afirmó Natán. Estaba seguro de que iba a disponer de vuestra ayuda, bromeó Salomón para aliviar la tensión del momento. Sin embargo, al instante recuperó la seriedad. Ahora debo pediros que me ayudéis a convencer a mi pueblo. Corred la voz entre nuestros aliados más importantes de que el paso que va a dar su rey al casarse con una princesa egipcia es por el bien de Israel. Resultaba necesario extender el rumor para que las gentes se fueran acostumbrando a la novedad. Salomón confiaba plenamente en que la jugada le fuese totalmente favorable. Pero, ¿qué sucedería si brotara el odio ancestral aún no olvidado? El entusiasmo del faraón. Había llegado la hora del crepúsculo. La princesa Neftis se hallaba recostada en un lecho con figura de león, cuya abundante melena formaba la cabecera. Al verla se podía comprender que algo le inquietaba, debido a que la actividad en palacio había aumentado demasiado desde la llegada de los extranjeros. Fijó sus ojos en los fuegos que se estaban encendiendo en lo alto de las torres, al otro lado de los jardines y los estanques, como puntos de referencias para los barcos que navegaban por el Nilo. Se diría que en la amplia terraza se ahogaba. Las esclavas etíopes aguardaban unas órdenes que no llegaban. Mientras tanto, ella parecía haber olvidado que era una joven preciosa, dueña de un cuerpo esculpido por los dioses, con unos ojos ligeramente rasgados, a los que un hábil maquillaje aumentaba su tamaño y su verdad. Lo mismo que una ligera coloración conseguía que los labios resultaran toda una fruta en sazón, la más deliciosa. Súbitamente se dio la vuelta y contempló la entrada del faraón Susemnes II, su padre. Llevaba el vestido talar verde y amarillo de las fiestas más señaladas.
se coronaba con la diadema bermeja y la blanca mitra, e iba calzado con las doradas sandalias de puntas curvas y levantadas. Alargó sus manos a la espera de recoger las femeninas. Sin embargo, éstas se hicieron de rogar. ¿Es posible que esté pasando por tu cabecita, luz de mi vida, que deseo tu mal?, preguntó con un entusiasmo contagioso. Vas a ser la esposa de Salomón, el rey de Israel. ¿Salomón?, exclamó la princesa, a la vez que se llevaba la mano derecha a la boca. ¿Os referís al espía? El faraón rompió a reír con ganas. En el momento que se contuvo, se cuidó de explicar sin dejar de sonreír. Pues sí, el espía. Recuerda que mis guerreros le dejaron asomarse al jardín para que te contemplase mientras tú te encontrabas en el parque. Yo sabía que andaba por la ciudad de incógnito, sin dejar de comprar objetos inofensivos, muy propios de un buen estudiante. Cuando alguien le habló de tu hermosura, supe que no tardaría en querer comprobarlo con sus propios ojos. Mis guerreros le seguían de cerca, pero sin dejarse ver. Así pudo comprobar Salomón que mi hija era la joya más valiosa de Egipto. Pero yo no le conozco, padre, brotó el reproche de los labios femeninos, aunque enseguida cambió de actitud. No me estaréis engañando con todos los elogios que habéis dedicado a Salomón en estos últimos meses. Creo que un hombre, aunque sea un faraón, siempre se queda corto al describir a otro hombre, especialmente cuando éste reúne todas las perfecciones físicas que se pueden imaginar, a la vez que una audacia y unas ganas de saber admirables. Entonces debo comprender que la inquietud que me domina era fruto de un golpe de intuición, como si hubiera adivinado que mi vida iba a cambiar radicalmente con la llegada de esos extranjeros. Son los embajadores de Salomón. Me han entregado valiosos tesoros, después de que yo diese mi aprobación a la boda del rey de Israel con mi bellísima hija, la princesa Neftis. Padre mío, con tu entusiasmo has conseguido que me sienta enamorada de ese semidios israelita, al que creo conocer a pesar de que nunca le haya visto, exclamó ella temblorosa de excitación. ¡Qué papel más desigual el nuestro! Él sabe lo que va a conseguir, porque ha podido contemplarme, mientras yo me he de conformar con lo que tú me has contado. Sin embargo, ya estaba riendo, como el faraón Susenne II, en una combinación de emociones cargadas de sólidas esperanzas. La princesa Neftis dejó atrás el palacio con toda su corte. Nunca había viajado hacia el este. Ocupaba el carro central de la comitiva formada por unos 20 impresionantes vehículos. Le abanicaban unos esclavos con altos flábelos de espeso plumaje. Cerraban la marcha 100 camellos y 200 caballos cargados con un sinfín de riquezas que el faraón obsequiaba al rey de Israel. El viaje iba a ser largo, sobre todo para la mujer que anhelaba poder comprobar si la realidad respondía a lo contado. A las 2 semanas de seguir una dirección noroeste, llegaron a la desembocadura del Nilo. Allí esperaban 2 navíos. En el más grande iría la princesa, y en el otro todos sus servidores y los regalos. Antes de embarcar, Neftis se pudo dar un baño, bien atendida por 6 doncellas. La cuidaron mejor que a la alhaja más valiosa, pues se hallaban unidas a ella de por vida. Conocían todos sus gustos y la adoraban, debido a que nunca las regañaba injustamente. Por último, la vistieron con las mejores galas y la perfumaron con aloe y cinamomo. Ya se encontraba lista para subir a la nave, donde iba a disponer de una gran cámara, muy parecida a su estancia en el palacio del faraón, aunque más reducida. Las paredes se hallaban pintadas con motivos religiosos y simbólicos, y la cama era de marfil, con un somier de las menos duras hojas de palma y almohadones de lapislázuli, sin que faltaran las cortinas de hilo tejido en forma de red para impedir el paso de los mosquitos, tan abundantes en aquellos lugares. Días más tarde, en un puerto que los historiadores no han sabido localizar,
se produjo el encuentro de dos seres excepcionales. La princesa Neftis se quedó sin aliento debido a que el rey Salomón era mucho más atractivo de lo que imaginaba. Además parecía un atleta y llevaba la túnica corta, se adornaba con collares y brazaletes y en su cabeza se veía una pequeña tiara. ¿Te encuentras cansada, querida?, preguntó el monarca, igual que si se conocieran de toda la vida. Un poco, susurró ella, no pudiendo dejar de mostrar su asombro. ¿Cómo hablas mi lengua sin ningún acento? La aprendí mientras me describían tu excelsa hermosura. Debo reconocer que has sido mi inspiración. Salomón y la princesa egipcia se concedieron un descanso para encontrarse aquella misma noche. En ese momento que la luna plateaba las arenas del desierto, el aire movía ligeramente las cortinas de la tienda fastuosa que iba a servirles de dormitorio, y el ambiente olía a incienso fresco y a mirra. Neftis apareció allí discretamente maquillada, con azulete en sus pestañas y pintadas de rojo las uñas de sus manos y pies. Llevaba un transparente vestido de fino lino y se peinaba con una perfumada peluca tan propia de su país. Toda ella era sensualidad ofrecida. No le importaba si en su matrimonio faltaba la ceremonia nupcial, porque desde el momento que su padre le comunicó que iba a convertirse en la esposa del rey de Israel, ya se consideró casada con él. Le vio entrar llevando la media túnica, descalzo y oliendo a él mismo, sin disimulos de perfumes. Se notó ligeramente molesta por no haber hecho lo mismo. No obstante, al sentirse besada en los labios, ella, que nunca había conocido el amor carnal, se estremeció por completo. ¿Cómo se notaba tan confundida? ¿De dónde nacía ese enervamiento que le estaba anulando? ¿Acaso iba a convertirse en la víctima de un gran hechicero? Muy despacio, de la misma forma que una iniciada en la religión más natural, fue siendo llevada a otra dimensión del trato humano. Descubrir que su marido no iba a tomar nada que ella no quisiera voluntariamente entregarle, y al mismo tiempo que iba a recibir tanto o más de lo que pudiese brindar. Cuando esta idea la hizo suya, sin ningún tipo de duda, se dejó conducir por esa pendiente amorosa en la que al final se desea convertir a la pareja en un solo cuerpo. Así pudo ser desflorada, para que se diera cuenta de que el amor transforma a los seres humanos en dioses. Después, sintió el deseo imperioso de aprender tanto como Salomón de aquel juego divino, para devolver las caricias, los besos y los abrazos con parecida maestría. Aunque le duraba tan poco la razón, al sentirse enloquecida por esos contactos que se producían en las zonas más vulnerables de su cuerpo.